Buenos días, con sabor a evangelio. Dice el libro de la sabiduría en el capítulo 7: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé con la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Y yo pienso que aquí hay tres verbos a los que hay que ponerles un tanto de cuidado. El primer verbo, preferir; el segundo verbo, comparar; y el tercer verbo, calcular. Vamos a cambiar el verbo comparar por sopesar, que también es un acto de sabiduría. Entonces digamos, preferir, sopesar, calcular. Y preguntémonos en relación a esos tres verbos, tres cosas. La primera, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? Si preferimos el trabajo que la salud, los amigos que los hijos, la calle que la casa, la comodidad que la felicidad, el dinero que la paz. Hay que saber qué es lo que estamos prefiriendo en la vida para saber qué tipo de vida estamos llevando. Porque a veces abultamos nuestros bolsillos de dinero, pero comprometemos la salud, comprometemos la paz, comprometemos la familia. ¿Qué preferimos? Vamos al otro verbo, que lo vamos a cambiar. No vamos a decir comparar, sino sopesar. Y sopesar es un acto de sabiduría, porque es la capacidad de medir fuerzas y de medir recursos. Y es importante que en la vida midamos fuerzas y recursos. Es decir, hasta dónde podemos llegar, de que somos capaces. Claro, no sea que seamos burlados por el mundo porque comenzamos a edificar una torre y no pudimos acabarla. Esta es la palabra de Dios. Es muy importante, antes de iniciar cualquier proyecto, sopesar fuerzas y recursos. Es un acto de sabiduría. Y bueno, tercero, el verbo calcular y preguntarnos si nosotros estamos calculando, y sobre todo en relación a la palabra del Señor, que dice: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, un corazón sabio, un corazón prudente. Y esto de enséñanos a calcular nuestros años significa que es muy importante que tengamos claro que estamos de paso, que somos transitorios, que somos efímeros, que somos caducos. Eso es calcular los años. Enséñanos, Señor, que aquí la vida es solo un rato,
como dice la canción de Juanes, la vida es solo un rato. Y por eso aquí le estamos poniendo la debida atención. Y bueno, voy a brincar al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, verso del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y permítanme decirles que es un joven con una inquietud mega tamañuda, ¿sí? Es decir, con una gran inquietud. Y valoremos mucho que sea precisamente un joven con una inquietud de fondo, con una inquietud profunda. Y su inquietud es cómo heredar, qué hacer para alcanzar la vida eterna. Tal vez nuestras inquietudes no tienen esa hondura y por eso a veces nos quedamos enredados en las minucias y en las nimiedades de la vida. Nos perdemos, nos embolatamos, nos dejamos entretener con aquello que no es. Y Jesús le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Es decir, ¿cuándo te diste cuenta de lo que realmente soy yo? De alguna manera Jesús le está diciendo: ¿usted por qué sabe que yo soy el Hijo de Dios? Si solo a Dios se le llama bueno y usted me está llamando bueno. Y eso significa que ahí hay una confesión de fe, una declaración de fe. El joven rico sabe con quién está hablando, con el Hijo de Dios. Ya sabes los mandamientos, le dice Jesús. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. No sé si se dan cuenta que los mandamientos que le enuncia Jesús son los que conciernen o tienen que ver con las relaciones humanas, con la relación con el otro. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Y uno pudiera pensar: ¿y por qué no mencionó amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas? Porque ya el joven había hecho una gran declaración de fe. Maestro bueno. O sea que tiene esa parte resuelta. Ahora lo que importa es lo que concierne al tema de las relaciones con el otro. Él replicó, el joven: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Era seguramente hijo de una familia piadosa. De ahí su inquietud profunda, de ahí su inquietud con hondura, de ahí. Por eso es tan importante que digamos en este Con Sabor a Evangelio, ¿dónde crece el ser humano en su experiencia de Dios? Y la respuesta es clara, contundente: en su hogar, en su familia. Todo eso lo he cumplido desde pequeño. Era un muchacho de familia buena, era un muchacho noble, era un muchacho piadoso. Hasta ahí todo va muy bien. Y Jesús se le quedó mirando con cariño
Esa mirada cariñosa de Jesús es de aprobación por la bondad que este muchacho trae de su familia y desde su infancia. Y le dijo, una cosa te falta. Ahora viene pues Jesús con sus exigencias hermosas que conciernen, tienen que ver todo con el amor. Y anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Es el gran llamado, es la gran vocación a la que aspiramos todos y que es llamado de Dios, ya que cumplimos con lo primero, ya que hemos hecho lo elemental, que el decálogo, quien creyera, es lo elemental. Tal vez muchas personas en el sacramento de la confesión se justifican y dicen, Padre, yo no he robado, ni matado, ni me he acostado con la mujer del prójimo, yo soy una persona muy buena. No, eso es lo elemental. Eso es lo elemental. Ahora falta la secundaria, ahora falta el high school, ahora falta el pregrado, falta el posgrado, falta la especialización, falta la maestría. Y todo eso es, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. Es decir, desapégate. Desapégate. Suelta. Suelta. Desapégate. Y eso es muy bello, que el joven se pueda desapegar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús enseña que no se puede servir a dos señores. Y esto es un reto para ti y para mí, que a veces nos aferramos tantísimo a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Jesús nos lo enseña y hay que reconocerlo y nos duele. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y Jesús quiere ser el tesoro de este joven, para que el corazón de este joven esté en Jesús. Entonces, no es que Jesús esté satanizando los bienes materiales ni las riquezas materiales, sino que Jesús sabe que ahí hay un apego, y un apego que no nos deja ser verdaderamente libres y enteramente felices. A donde apunta Jesús es a la libertad y a la felicidad, no a satanizar los bienes materiales. Por eso, si tú tienes bienes materiales y eso no te impide entregarlos, soltarlos, darlos a los pobres, y eso no te impide el seguimiento del Señor, ya has hecho el acto de liberación, ya te has desprendido. Pero si eso te impide, si eso que tienes te impide mirar al pobre, ayudarle al pobre, si eso te impide seguir al Señor, entonces hay que hacer el ejercicio de soltar aquello, soltarlo, para poder ser libre y feliz. En el desprendimiento y en el seguimiento se logra la libertad y la felicidad. A estas palabras, el joven frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. No fue capaz de dar el paso, no fue capaz de soltar eso que le impedía seguir a Jesús. Yo quisiera preguntarte en esta sesión con sabor a evangelio, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello que no eres capaz de soltar y que te impide seguir a Jesús?
¿Qué es? Eso hay que averiguarlo. Y hay que averiguarlo al corazón. Tienes que averiguárselo al alma. Tienes que preguntarle al corazón qué es eso que no eres capaz de soltar y que te impide el auténtico y verdadero seguimiento del Señor. ¿Qué es? Puede ser una cosa, puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser un cargo, un puesto. No sé, son tantas cosas con las que la criatura crea vínculos de apego y que se resiste a liberarse y se resiste a ser feliz. Por eso el joven, el texto es demasiado claro, frunció el ceño y se marchó pesaroso. Es decir, no fue capaz de aceptar la propuesta libertad, felicidad que le estaba proponiendo, que le estaba haciendo, perdón la redundancia, Jesús de Nazaret. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil. ¿Por qué? Porque ricos no son los que tienen mucho. Uno puede tener poco y ser rico de ese poco. Es decir, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Ese es el rico del Evangelio. Rico del Evangelio no es el que tiene muchos bienes, porque puede ser que teniendo pocos bienes, en esos pocos bienes pone su confianza en su pequeño transistor o en sus audífonos o en su computador, no sé. A veces no se necesita tener demasiado para aferrarse a eso que es tan poco y que se vuelve la riqueza. Qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Por eso Jesús dice que tenemos que, el Evangelio de hace 8 días precisamente, que hay que ser niño, hay que asumir el reino de Dios como un niño. ¿Y cómo asume el reino de Dios un niño o como un niño? En absoluta confianza, en absoluta pobreza. Ya lo hemos dicho, un niño nada tiene, nada puede, nada sabe. Así se aborda el reino de Dios. Así se entra en la dimensión, en la magnitud del reino de Dios, sin saber, sin poder, sin tener, en una absoluta confianza. Y digamos que las carencias materiales, aquí viene una cosa que es interesante, desaseguran al ser humano. Y cuando la ausencia de cosas materiales nos desaseguran, entonces nos queda una seguridad a la que podemos acudir: Dios y su reinado. Pero si uno está muy asegurado en sus recursos materiales, pues hasta Dios sobra muchas veces. Y es por eso tan importante desasegurarse para poder adoptar la gran seguridad que es Dios y su gran reino. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Que un camello es una cuerda adusta, gruesa, es un lazo. Bueno, en fin, otros dirán que el ojo de una aguja es una pequeña puerta. No importa. Todo eso pues está pues muy bueno decirlo, pero cuando Jesús dice más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, está diciendo, eso no está fácil. No está fácil porque Jesús conoce
nuestra condición humana, natural, y lo aferrados que somos. En mi patria decimos chécheres. Chécheres es la cantidad de bobaditas que tenemos que se vuelven tan importantes que no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Alguna vez visitando un convento de hermanas, de religiosas contemplativas, me decían que al final del año cambian sus breviarios, es decir, el libro de la liturgia de las horas, sin más. Yo le decía, madre, pero qué, hermana, ¿qué problema es pues que yo tenga el breviario toda la vida? Y la hermana respondía, porque en ese breviario vamos poniendo estampitas, vamos poniendo oraciones. Y esas estampitas, esas oraciones, esos recordatorios que nos regalan, se pueden convertir en nuestra riqueza. Y nuestra única riqueza es el Señor, decía la hermana. Así que uno puede convertir cualquier cosa en su riqueza, aferrarse a ella, no desprenderse, perder el proyecto libertad y felicidad, no dar el paso, no hacer el verdadero seguimiento de Jesús. Y no es fácil. No es fácil, Jesús está diciendo que es difícil, pero que se puede. No está diciendo que es imposible, más adelante miraremos. Jesús se les quedó mirando y les dijo, porque, los discípulos se espantaron y dijeron, bueno, entonces ¿quién puede salvarse? Además, el concepto en la antigüedad, que la persona que tenía muchos bienes era consecuencia de la bendición de Dios. Era un hombre mirado con agrado por el Señor y por eso tenía tantos recursos. Entonces ahora viene Jesús a decir esto y los discípulos dicen, bueno, entonces ni el rico, el pobre, el miserable, el enfermo es porque es un maldito de Dios y el rico es un bendecido, y ahora Jesús dice que entonces ¿qué? Y Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Qué interesante que Jesús diga dos cosas aquí que son muy importantes y vamos a hacerlas de esta manera. Primero, que no es imposible el tema de la salvación. No es una utopía, es una posibilidad. Nosotros no vamos tras un imposible, nosotros vamos tras un posible. Pero lo otro es que esa posibilidad tal vez no venga de parte nuestra, de nuestras fuerzas, sino que es consecuencia de la misericordia y del amor de Dios. Para los hombres es imposible, no para Dios. Y el que obra la salvación en nuestra vida es el Señor. El que nos da la gracia de soltarnos, de desprendernos, de desapegarnos, de hacer el seguimiento auténtico del Señor Jesús es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios el que nos llena de gracia para que podamos hacer esta tarea que a veces se vuelve tan difícil, pero que no es imposible, porque para Dios nada es imposible. Dios lo puede todo. Dios es el que obra la salvación en nosotros. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí, por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Y esto significa que cuando uno toma la decisión de desprenderse, de soltarse, Dios sabe enriquecerlo a uno de otra manera. Nos enriquece de otra manera. Con dificultades, persecuciones, Jesús nunca negó las persecuciones en nuestra vida. Y decíamos en algún momento que nosotros los cristianos nos movemos en tres escenarios: nuestros propios pecados, las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Eso es muy bonito, se lo escuché alguna vez a uno de mis superiores y se los comparto en este Con Sabor a Evangelio. Nos movemos en tres escenarios: nuestros propios pecados, las persecuciones, las habladurías, las calumnias del mundo, las injusticias, las incomprensiones del mundo, y los consuelos de Dios. Vida eterna es el consuelo que Dios nos da. Las persecuciones del mundo, y recibimos mucho, porque
Cuando tú decides renunciar a mucho, el Señor no se queda tranquilo y te devuelve 7 veces más. Uno no lo debe hacer pensando en eso, pero definitivamente la palabra lo dice. Cielo y tierra pasarán, las palabras del Señor no pasarán. Y quisiera terminar pues esta reflexión pensando en los cara a cara de Jesús. Es muy bonito los cara a cara de Jesús. Y me impresiona esto porque Jesús tiene unos cara a cara donde no dora la píldora y donde propone siempre la verdad, una verdad que es altamente exigente. Pensemos en el cara a cara primero que tuvo con Nicodemo, un hombre que va a ver a Jesús de noche. Estamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y Jesús le dice a Nicodemo, en la cara, tienes que nacer de nuevo. Segundo, cara a cara, con la samaritana. Estamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y Jesús le dice en la cara a la samaritana, es verdad que no tienes marido. Y con los 5 hombres que has vivido, ellos no son tus maridos. En la cara. Tercero, Mateo, en la cara le dice cuando lo vio sentado en la mesa de los impuestos, sígueme. En la cara. Lo reta y lo reta al seguimiento. Lo reta a que su vida sea distinta, a que deje de ser un hombre odiado por el pueblo y se convierta en un hombre amado por el Señor. Cuarto, Pedro, estamos en Mateo 16. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El príncipe de los apóstoles, y en la cara se lo dice. En la cara. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Quinto, a la mujer adúltera. Mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En la cara se lo dice. Son unas palabras salvíficas. Todas estas palabras son muy salvíficas. Sexto, Poncio Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Se lo dice en la cara a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo, Pilato. No voltees conmigo, que mi reino no es de este mundo. Y finalmente, bueno, Nicodemo, la samaritana, Mateo, Pedro, la mujer adúltera, Poncio Pilato. Finalmente el joven rico siente y le dice, solo una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. En la cara. El Señor siempre nos está diciendo las cosas, no nos las manda a decir, nos las dice en la cara, porque Él es todo un caballero y todo un Señor. Y ojalá podamos estar a la altura de lo que el Señor nos dice en la cara. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te deseo una semana muy linda en Jesús.